Muy bien, entonces, P311, los apuntes están aquí en GitHub y nosotros utilizamos notebooks de Jupyter. Una de las grandes ventajas que tienen los notebooks es que ustedes no tienen que descargar nada y los apuntes son totalmente visibles. Si ustedes quieren utilizar los apuntes, necesitan descargar, por ejemplo, Anaconda. Es una distribución de Linux hecha específicamente para temas de ciencias de datos. Les voy a colocar aquí esto. Y dentro de todas las aplicaciones tienen una que se llama Jupyter Notebook. La ejecutan y ya pueden abrir desde su sistema de archivos los apuntes. Los apuntes son interactivos, entonces prácticamente tienen el contenido de texto y celdas que se ejecutan. Para que funcione correctamente, tienen que seguir el orden desde la primera línea que está hasta arriba, hasta el tope, y continuar una tras otra, sin saltarse ninguna, hasta el final. Si ustedes ya tienen Jupyter, entonces ya pueden utilizarla de forma interactiva. Y vamos al capítulo 31. Y vamos a hablar de Plotly y Dash. A lo largo de todos estos días que hemos estado trabajando en todas estas sesiones, hemos hablado sobre temas que tienen que ver con arreglos, que tienen que ver con las bibliotecas para álgebra lineal, en donde hemos hecho transformaciones, hemos extraído información e inclusive hemos entrado de manera bastante superficial al tema de las visualizaciones de datos. Una vez que terminamos con NumPy y Pandas, entramos a Matplotlib, vimos un par de bibliotecas que están ligadas a Matplotlib y ahora vamos a ver una de las bibliotecas más avanzadas. Bueno, la semana pasada también hablamos de Dask, que es una herramienta de Big Data hecha precisamente para grandes datasets de información. Plotly, por su parte, es una biblioteca bastante interesante. Plotly es una empresa canadiense que está especializada en temas de datos. Tiene sus productos comerciales que, por ejemplo, utilizan low code, es decir, no necesitan ustedes teclear código, utilizan un entorno gráfico en donde ustedes pueden construir sus visualizaciones, pero además ellos están bastante comprometidos con el código abierto. Entonces, junto con sus herramientas comerciales, que están totalmente soportadas y son increíblemente buenas, la verdad es bastante bueno Plotly, tienen una biblioteca de código abierto. Tarda un poquito. Bueno, mientras termina de cargar, esta es la liga. Y como ustedes pueden ver, tiene varios proyectos. Tiene una biblioteca llamada Plotly para Python, una para R, para Julia, esta, que es la principal, que es la de JavaScript, para ggplot, para F#, que es un lenguaje hecho por Microsoft, para MATLAB, y tenemos Plotly Dash, que es un framework para creación de aplicaciones analíticas. Déjenme hacer algunos ajustes en los apuntes. Si veo algún typo, lo arreglo. Aquí están las ligas principalmente para cada uno de estos componentes y vamos a hablar primero de las bibliotecas de Plotly. Las bibliotecas de Plotly permiten desplegar de gráficas, visualizaciones de manera interactiva en diversos lenguajes de programación, mientras que cuando nosotros hablamos de Dash, hablamos de una biblioteca de analítica basada en Plotly, en React y en Dask para crear y desplegar aplicaciones gráficas. Una cosa es tener mi biblioteca para crear imágenes
a partir de datos, mis visualizaciones a partir de datos, y otra es generar aplicaciones que yo puedo publicar en la web utilizando la nube o un servidor o lo que ustedes quieran para poder acceder a nuestros usuarios y que de forma interactiva estas aplicaciones puedan modificar el contenido de mis aplicaciones. Lo primero que tenemos que hacer es instalarlos. Y bueno, además de estas bibliotecas, yo estoy utilizando una notebook de Jupyter. Yo puedo generar aplicaciones que pueden correr dentro de una notebook de Jupyter a través de Jupyter Dash. Y vamos a hacer nuestra primera demo. Vamos a hacer algo que sea interactivo y que podamos nosotros trabajar directamente en nuestra notebook. Dash, como yo les comentaba, me permite crear a mí aplicaciones. Entonces, voy a utilizar este código. El código original lo pueden encontrar ustedes aquí en esta liga. Y vamos a trabajar un dataset que se llama Data Tips. Que tiene un data frame de pandas, una tabla, que contiene datos sobre pagos en un restaurante. Tiene 244 renglones y 7 variables, es decir, 7 columnas. La propina en dólares, la cuenta en dólares, el género de la persona que pagó la cuenta, si eran fumadores, el día de la semana, la hora y el tamaño de las personas en la mesa. Y voy a utilizar como una variable las escalas de colores. Yo puedo manejar diversas escalas de colores. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, importar los componentes principales. Voy a traerme Plotly Express, que lo vamos a estar trabajando constantemente y vamos a ver de qué se trata. Me voy a traer la clase Jupyter Dash, que es una clase que me permite desplegar mi aplicación directamente en esta notebook. No tengo que salirme. Y tengo que importar también los componentes que son primordiales para Dash. Dash Core Components, que me permiten crear elementos interactivos dentro de una página web, y HTML, que me permite crear elementos de HTML. Me permite crear títulos, me permite crear tablas, este tipo de listas numeradas y no numeradas. Eso es lo que me permite hacer HTML. Y también tengo input y output, en donde yo puedo obtener información a partir de un elemento en HTML y puedo asignarle información a otro elemento de HTML. ¿Qué es lo primero que hago? Me traigo los datos y los guardo en un data frame. Es un data frame de pandas. Luego voy a construir una aplicación. Instancio de Jupyter Dash. Esta instancia se va a llamar app. Y voy a crear una plantilla con contenidos. Ustedes pueden ver que tengo un elemento div. Tengo un elemento h1, que es un título. Y aquí yo tengo un elemento que es graph. Es la gráfica con la que yo voy a estar trabajando. Tiene este identificador, este ID como elemento. Luego aquí yo tengo un elemento que va a ser un menú desplegable que se llama Color Scale. Y aquí yo tengo este elemento que es Dropdown. Dropdown es un menú desplegable. Dropdown es lo que me hace cuando ustedes le pican a una ventana, aparecen una serie de opciones y ustedes pueden escoger una. El identificador se llama Color Scale Dropdown. No puede contener datos en blanco. El valor por defecto es plasma. Y las opciones Label
y value vienen a partir de este foro. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y ahorita lo vamos a ver. Me estoy trayendo todas las posibles escalas de colores que yo puedo utilizar en un gráfico. Y las voy a colocar como opciones. Voy a definir una función que cada vez que cambien estos valores se va a ejecutar. La salida se le va a aplicar a aquel elemento que tiene ID graph. Y esto es lo que va a regresar. Y esto es lo que le voy a regresar, la figura. Yo voy a tener como entrada aquello que está con el ID Color Scale Dropdown, que es este de aquí, y el valor que me va a traer. Esto es un decorador. No se preocupen si no saben qué es un decorador, se los voy a explicar. Y tengo una función que es ObjectFigure, en donde yo voy a generar una gráfica llamada Scatter, en donde yo voy a tener en el eje de las X el total de la factura, en el eje de las Y la propina, y el color va a estar en función del tamaño de la propina, del tamaño de la mesa. Le voy a asignar un rango de colores. Si ustedes se fijan aquí en Color Scale, voy a tomar el dato aquí como argumento y lo voy a poner acá. Le voy a decir qué voy a utilizar para desplegar la información. WebGL es un lenguaje de gráficos y le voy a colocar un título, que es tips. Una vez que yo tengo bien definida mi aplicación, corro el servidor en modo inline. Significa que esto va a levantar un servidor web, pero este servidor web va a funcionar dentro de esta notebook. Y entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Déjenme ver si lo puedo hacer más pequeño. No, creo que no. Tengo una aplicación interactiva en donde yo me puedo mover, hacer zoom. Si le doy doble clic, me regreso. Puedo moverme dentro de mi gráfica. Puedo regresarme a donde estaba. Inclusive puedo tomar puedo guardar la imagen. Total, puedo hacer bastantes cosas. Y entonces a partir de las ¿cómo se llama? De las variables tip y total bill, estoy graficando lo que se pagó en una cuenta contra la propina que se le dio. Y tengo tres variables. La primera variable es el total de la factura. La segunda variable en el eje de las X está el total de la factura. En el eje de las Y está el monto de la propina. Y como colores está el tamaño de la mesa. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos aquí una factura de $50 en donde la propina fue de $10, que es bastante buena, un 20%, y solamente había 3 personas en la mesa. Aquí consumieron bastante bien. Unos cuates que iban de fiesta. Por ejemplo, aquí tenemos una propina con 5 personas de $27 y la propina fue solo de $5. Estamos hablando de más o menos un 20%. Si nosotros utilizáramos proporciones, veríamos que son algo similar.
Ahorita nos estamos guiando únicamente por los montos. Y además de esta gráfica, en la parte de abajo, yo tengo este elemento de HTML, que es un dropdown. Y estos son los valores de todas mis escalas de colores. Déjenme ver si lo puedo hacer más pequeño para que se pueda ver. Entonces tengo plasma, CVDs. Si le doy electric, voy a seleccionar esa escala de colores y la voy a aplicar a mi gráfica. Y entonces cambian la escala de colores. Los datos no cambian, pero sí la escala de colores. Esta aplicación está, si yo no le coloco nada, déjenme ver si lo hace aquí. Permite en el localhost 8085. No, creo que no. Lo vamos a ver más adelante. Este tipo de aplicaciones, obviamente, con mayores, con mayor detalle, mejores diseños y con información más interesante, la podemos utilizar prácticamente para cualquier cosa y esto lo podemos nosotros publicar en Internet. Durante todo este curso hemos estado hablando de Python y cómo vamos a trabajar los datos y cómo generamos imágenes, pero no salimos de las notebooks de Jupyter. Lo que vamos a hacer el día de hoy es salirnos de Jupyter, salirnos de Python e irnos directamente a aplicaciones web. Y lo primero que tenemos que conocer es esta biblioteca que se llama Plotly. Todo empieza con plotly.js. Plotly.js, aquí le pueden picar. Es una biblioteca hecha en JavaScript que está basada en D3.js y StackGL. Para los que estuvieron este año, hace algunos meses trabajamos, ¿dónde está? C211, creo que no está aquí, denme un segundito. No, es en Pythonista. Class, orientado a objetos, PySpark. Déjenme ver todos los repositorios, por aquí debe de estar. Tuvimos, creo que era el Py321, déjenme me acuerdo. Si alguno de ustedes se acuerda, por favor dígame. TDD. Py321. Este es un curso en donde trabajamos con JavaScript, con selectores de HTML, con SVG, trajimos datos con XML, HTTP request y trabajamos con la biblioteca D3. Se los voy a colocar en el chat. Esa es la biblioteca base sobre la que trabaja Plotly y también, si mal no recuerdo, en YouTube ya debe de estar por aquí, Py321, aquí está. Visualización de datos en el navegador web. ...17 capítulos, bueno, 17 sesiones, en donde trabajamos con D3. Si ustedes ya conocen un poquito de JavaScript, ya también conocen un poco de HTML y quieren meterse a la publicación de gráficas utilizando páginas web,
pueden utilizar este curso. Es totalmente gratuito y está en YouTube y los apuntes también están ahí. Esta biblioteca utiliza D3, Stack GL, que me permite trabajar también directamente con código para generación de gráficas. No sé por qué está tan lenta mi máquina. Y esta es la que me permite a mí crear lo que se conocen como objetos gráficos o graph objects. A diferencia de Matplotlib, en un segundito. A diferencia de Matplotlib, esta biblioteca está totalmente fuera de Python. Estuvimos trabajando con una biblioteca que podemos trabajar, que es 100% Python, que es la base de todas las visualizaciones importantes basadas en Python. Pero en este caso, estamos utilizando una biblioteca de JavaScript. Esta biblioteca de JavaScript lo que me permite es desplegar estas gráficas utilizando un esquema. Yo puedo definir la estructura de una figura serializándola con este esquema que ya está definido. No tenemos que irnos tan hacia el fondo. Este esquema es creado automáticamente por ciertas herramientas. Sí, Eric, yo creo que sí se puede generar un embed. De hecho, ahorita vamos a hablar de los renderers y sí, definitivamente sí. Pero no estamos hablando de Plotly de Python, sino directamente esta biblioteca. Entonces, métete aquí y aquí puedes tú utilizar todo lo necesario de la biblioteca. Esta biblioteca de Plotly, la base es JavaScript para que sea desplegada en un navegador web, pero tiene APIs en donde tú puedes implementar Plotly con Python o con R o con el mismo JavaScript o con Julia o con algunos otros lenguajes de programación. Prácticamente todos los conceptos son los mismos. Yo tengo un objeto que es serializado, se convierte en un JSON y aquí viene la parte interesante. Ya que yo lo tengo serializado con JSON, yo necesito desplegar, lo describo, genero la estructura y a partir de ahí yo tengo que desplegarlo en algún lado. El paquete Plotly Graph Objects contiene una colección de clases cuyos objetos instanciados pueden ser serializados en formato plot esquema y presentados mediante esta biblioteca. Entonces, si yo le pico aquí, voy a ver diversos elementos gráficos. Si yo quiero irme a muy bajo nivel, puedo utilizar estos objetos. Y si se fijan, son una cantidad gigantesca. De hecho, como les comentaba, esto es totalmente introductorio. Yo voy a necesitar alrededor de otras 20 horas para enseñarles correctamente a utilizar Plotly, pero solamente tenemos dos. Entonces, si se fijan, tenemos contornos de histogramas, líneas horizontales, total. Son todos los elementos con los que yo puedo crear gráficos. Estos elementos son demasiado complejos. Realmente lo que queremos es que se nos facilite la vida. Podemos construir lo que nosotros queramos con estos elementos o podemos utilizar otra biblioteca y otra API también que nos da Plotly, que la vamos a ver en unos momentos más. El objeto principal, más bien, la clase principal para crear figuras se llama figure y es la que contiene toda la estructura y todos los datos de la visualización que yo voy a hacer. Y entonces tengo figure, los datos, que voy a utilizar como layout.
Aquí dice los datos, que normalmente es un data frame. Tengo el tipo de trazo que voy a utilizar y un layout, que es una plantilla. Siempre se van a encontrar todo esto en un objeto figure. A los Graph Objects se les conoce como Go. Y aquí viene la parte interesante. Bueno, ya tengo un objeto que contiene toda la estructura y todos los datos, que ya tiene todas las instrucciones para trazar la gráfica. ¿Cómo le hago yo para desplegar la gráfica? Bueno, hay varias maneras y esta es una de las cosas más importantes de Plotly. Plotly me está generando un esquema que yo puedo interpretar en distintos contenedores o renderers. No encontré una traducción, entonces por eso se llama renderer. Y yo puedo desplegar los renderers que tengo aquí. Ahorita lo vamos a ver. Utilizando Dash en un contexto de aplicación web, que es lo que vamos a hacer un poco más adelante. Utilizar lo que se conoce como Figure Widget dentro de una página de Jupyter, exportándolo directamente a un documento HTML o generando una imagen estática utilizando esta herramienta que se llama Kaleido. Un renderer es un objeto que va a tomar esta serialización, la va a leer, la va a interpretar y va a construir una gráfica. Nuevamente, Plotly fue creado para ser interactivo. Esta celda me va a dar un listado de todos los posibles renderers que puedo yo utilizar y cuál es el que estoy utilizando por defecto. Este de aquí. Estoy utilizando Plotly para una notebook. Pero si ustedes recuerdan, las notebooks también pueden ser desplegadas con Jupyter Lab, en Visual Studio Code, en Kaggle, en Azure, en Colab. Y si ustedes también se fijan, también se pueden optimizar para Firefox, para Chrome, para Chromium, etcétera, etcétera. Y entonces volvemos a generar un objeto figure. A lo mejor han notado que yo estoy utilizando PX. PX es Plotly Express. Hay otra manera más fácil de crear las gráficas, no yéndonos directamente a los figures, sino utilizando Plotly Express, que lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí viene el ejemplo. Bueno, para empezar, Plotly Express tiene un paquete que se llama Data, que tiene información. Por ejemplo, aquí tengo un dato de datos financieros de los stocks de 2018 a 2019 de ciertas compañías. Google, Apple, Amazon, Facebook, Netflix y Microsoft. Y tengo los datos de cómo les fue en la bolsa durante 2018 y 2019. La voy a traer. Y a partir de ahí voy a generar una figura de tipo lineal en donde voy a tomar como eje de las X la fecha y Y el stock de Netflix. DF es un data frame de pandas. Y entonces tengo 104 renglones que van desde el 1 de enero de 2018 hasta el 30 de diciembre de 2019. Recuerden que hay sábados y domingos, etcétera, etcétera. Por eso no hay tantos. Y tenemos aquí estas empresas que cotizan en bolsa. Solamente voy a tomar Netflix. Entonces voy a tomar la columna de Netflix para el eje de las 10 y en el eje de las X voy a tomar las fechas. Y a partir de ahí voy a generar una línea utilizando estos puntos. Pig es un graph object, que es una instancia de figure.
Y todos los objetos FIG, los Graphic Objects, tienen un método show. Este método show lo que va a hacer es conectarse con el renderer, mandarle los datos y pedirle al renderer que construya la gráfica. Fig show. El renderer escogido es el de la notebook. Y puedo tener mi interacción. Si ustedes se fijan, fue creado con plotly.js. Esto fue creado por JavaScript dentro de mi notebook. A diferencia de todo lo demás que hemos visto, Matplotlib lo hace con Python y aquí estamos incrustando JavaScript directamente en la notebook. Y ahora sí, aun cuando es posible manipular directamente los Graph Objects, se recomienda utilizar la biblioteca de funciones y los datasets del paquete Plotly Express. Sí, podemos entrar directo a plotly.objects, pero construir de esa manera es demasiado difícil, es demasiado complejo y la complejidad, yo diría que el tiempo que vamos a dedicarle a una gráfica es para mejorarla y no para construirla. Ya tengo yo toda una biblioteca, por cierto, la pueden ver aquí. Esta es la referencia de la API. Todas estas son visualizaciones que podemos utilizar. Ya no necesito inventar el hilo negro. Y por ejemplo, yo voy a utilizar ahorita una que se llama GeoScatter. También tenemos una biblioteca de datasets. Ya no necesito devanarme el cerebro de dónde voy a encontrar información para poder utilizarla. Tengo un paquete con datasets bastante utilizados y bastante comunes, con los que yo puedo jugar un poco y trabajar. Por ejemplo, estuvimos trabajando con stocks y con tips. Déjenme hacer algunas cosas. Y además tenemos todo un gestor de paletas de colores. Tenemos ya prácticamente todo lo necesario para poder trabajar. Ya tenemos datos, ya tenemos funciones que me permiten generar prácticamente cualquier gráfico y tengo mis escalas de colores. Va de nuevo. Voy a tomar Gapminder. Aquí están los datos. Esta es la fuente. Tiene muchos indicadores sobre ciertos países. Datos del Banco Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Comunicaciones, economía, educación, energía, si se fijan, está enorme. Emisiones de CO2, etcétera, etcétera. De Gapminder, búscame únicamente aquello que está en el año 2007. Y entonces, si ustedes se fijan, tengo aquí 17,003, no sabía que había tantos países. El continente,
el año y los datos. Expectativa de vida, población, ingreso por cabeza, cómo se identifica con 3 letras y el número correspondiente. Ah, miren, 716. Bueno, aquí hay 880. Bueno, ¿qué voy a hacer? DF es mi data frame. Voy a utilizar ScatterGeo en donde yo puedo utilizar los datos de países para hacer gráficas sobre un mapa mundi. Estos son todos los parámetros que yo puedo utilizar. Como ven, cada gráfica tiene una cantidad brutal de parámetros. Y entonces lo que voy a hacer es utilizar el identificador alfabético y voy a trabajar con la población. Y entonces a partir de este identificador dice, ah, bueno, si me estás hablando, por ejemplo, por aquí debe de estar México, ISO alfa MEX, la población 108 millones y el tamaño del círculo está en función de la población. Aquí tengo 108 millones y aquí tengo 301 millones. Aquí en la India tenemos círculos más grandes. 1.110 millones y aquí en China 1.318 millones de personas. Y es un mapa interactivo. Entonces, con los parámetros yo puedo cambiar características de este mapa mundi, pero tan fácil como esto. Esto es importante. Al final de cuentas, Plotly lo que está haciendo es facilitarme la vida, porque D3 contiene una biblioteca con la que yo puedo generar una cantidad brutal de gráficas de todo tipo. Lo que está haciendo es facilitarme las gráficas. Lo que sucede también con D3, si ustedes se acuerdan, es que yo directamente desde el SVG necesitaba modificar los atributos y las propiedades de los elementos. Aquí ya no, aquí ya me voy directo a las gráficas. Y bueno, ya tengo gráficas interactivas, pero nuevamente, esto está funcionando en un JavaScript. ¿Cómo genero yo una aplicación? Ah, bueno, pues entonces aquí yo tengo a Dask. Perdón, Dash. Siempre lo confundo. Dash me permite desarrollar aplicaciones web para visualizaciones interactivas. Dash está basado en Flask. Y otra vez, si no conocen ustedes Flask, Pi 221, y en YouTube, aquí está. Este es el más reciente. Otra vez, estamos hablando de 10 sesiones de puro Flask.
Está basada en Flask para el backend. Este es mi servidor web, mi servidor de aplicaciones, y utiliza Plotly y React para el front. El objetivo de Dash es poder crear aplicaciones web que desplieguen visualizaciones interactivas basadas en Plotly sin la necesidad de escribir código en JavaScript. No voy a tocar JavaScript, va a ser puro Python con lo que yo voy a estar trabajando, pero voy a aprovechar estas bibliotecas. Aquí tengo una galería de todas las aplicaciones, de muchas aplicaciones que se pueden hacer con Dash. Vamos a ver esta. La epidemia de opioides. En donde yo tengo datos y voy viendo cómo va evolucionando. Yo puedo hacer ajustes en la edad. Veo mis datos geográficos aquí, solamente tiene los datos en Estados Unidos. Y entonces yo tengo mis gráficas interactivas en donde estos son elementos de HTML con los que yo puedo trabajar. Entonces, por ejemplo, el histograma del número de muertes. Creo que no funciona, pero bueno. No sé si tenga el código, ahorita lo checamos. Hace procesamiento de imágenes. Yo puedo seleccionar una imagen. Le puedo mejorar el balance, el sharpness, todo este tipo de cosas. Puedo trabajar directamente desde mi navegador utilizando la biblioteca y tengo mis elementos interactivos. Esto de aquí es Plotly y esto que yo tengo aquí es Dash. Yo puedo cambiar ciertos elementos. ¿Cómo lo hago? Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos nosotros de Flask, todo comienza con una clase que se llamaba Flask en aquellos momentos. Ahora la clase se llama Dash. ¡Qué originalidad! Y de manera idéntica como ocurre con Flask, yo voy a generar un objeto instanciado que por convención siempre se llama app y que es una instancia de la clase Dash y tengo como argumento el entorno en el que estoy trabajando. Aquí es en donde se pone interesante la cosa. Lo que va a hacer Dash es en el puerto 8085 transmitir una aplicación y esta aplicación en la raíz va a tener mi visualización. La visualización contiene un layout, que es una plantilla. Es el cuerpo de mi aplicación de visualización. Y entonces yo tengo app, layout es un atributo de la aplicación y le voy a colocar contenido. Aquí está la documentación de layout. De hecho, este es el tutorial. Se los voy a colocar. Bueno, se está tardando, ahorita se los paso. Layout tiene que tener cierto contenido particular. ¿De dónde lo voy a sacar? Bueno, yo necesito el layout, colocar mis elementos de HTML. El paquete Dash
dash.html contiene clases de diversos elementos. Por cierto, esto está mal. Es con mayúscula. De diversos elementos de HTML. Son representaciones dentro de Python de un objeto HTML que yo puedo instanciar y que puedo colocarle contenido. Pues está muy lento. Y aquí ustedes pueden ver cuáles tenemos. A ver, acronym, area, article, pero por ejemplo tengo div, que es uno de los más importantes. Pero también tengo, por ejemplo, H1, H2, H3, H4, H5 y H6. Todos estos elementos de HTML. Header, total, iframe, img. Pero si ustedes se fijan, aquí no tengo input. Son todos los elementos estáticos de HTML. Aquí no tengo inputs. Los inputs en donde yo puedo colocar, no sé, botones de radio, o puedo colocar escalas, o puedo meter texto, o puedo seleccionar colores, no está aquí. HTML solamente me va a traer los elementos estáticos que yo voy a utilizar para la estructura. Embed, este de aquí, pues vamos a verlo. Utiliza embed de HTML5 y entonces tú puedes colocar aquí cierto tipo de código, de JavaScript, por ejemplo. Y aquí tú tienes todos los atributos del elemento embed. Entonces, con este paquete, yo voy a construir mi estructura del sitio. Voy a colocarle los menús, voy a colocarle eh, los títulos, voy a colocar imágenes estáticas, puedo colocar un poquito de JavaScript también si quisiera, pero no es necesario. ¿Dónde están estos elementos que me permiten a mí colocar la figura y interactuar con estas figuras? DSC. Dash.dcc es un paquete en donde están los Dash Core Components. Este es el que me permite la interacción. Y entonces ustedes se fijan, tengo checklist, tengo clipboard, en donde yo puedo hacer copy-paste, el drop-down que nosotros utilizamos. Aquí está el layout, voy a hacerlo un poquito más grande. Tengo un div, que es un elemento de bloque que me permite a mí colocar otros elementos. Y estoy colocando el drop-down con estas opciones, la opción por defecto, y le estoy dando un ID. Y coloco otro div dentro de este div que se llama Auto Container. Tengo DCC. DCC dropdown dentro de un div. Y ahorita vamos a ver qué es esto de callback. Y entonces tenemos muchos. Por ejemplo, tengo graph. Graph es el elemento de los gráficos de Plotly, en donde la figura es un elemento al que yo le di un nombre. Fig es un objeto de Plotly.
Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Traigo mis datos del dataset Iris, utilizo un scatter plot, DCC graph, y mi figura se llama fig. Y entonces me trae la gráfica. Además de lo que me trae DCC, yo puedo crear funciones propias, es decir, a partir de código de Python, yo puedo construir un data frame o puedo construir una figura y el resultado de esta función colocarlo dentro del HTML, dentro de un div, por ejemplo. Ahora, la interacción viene cuando yo trabajo, como lo hicimos anteriormente, perdón, como lo hicimos anteriormente, eh, con estas, con estos botones que teníamos dentro de las gráficas. Me voy otra vez a la galería. Estas son mis gráficas. Esto que ven ustedes aquí es un figure. Y esto que ven ustedes aquí también es otro figure. Tengo dos figures. ¿Cómo interactúo con ellos? Seleccionando elementos como los que yo tengo aquí. Esto es HTML. Esto es una escala de HTML, es un tipo de input. Esto que tengo aquí es un menú desplegable, es un drop down. Cuando yo cambio el valor cambia mi figura. ¿Cómo lo hago? A través de un callback. Show, tú lo vas a utilizar, Luis, cuando tienes un renderer. Es decir, cuando tú tienes esto de aquí. Esto no es una aplicación, es una imagen interactiva. Tú no vas a publicar esto. Tú vas a hacer una aplicación como esta que ves aquí o como lo que ves aquí. Esto es lo que le vas a presentar a tus clientes. Tú a tus clientes, a menos de que sean especialistas en datos, no le vas a presentar una notebook. Le vas a presentar un sitio con los gráficos. Show tú lo vas a utilizar cuando tienes un entorno como el que yo tengo aquí. Y entonces si tienes Shiny o tienes la notebook o cosas así, lo vas a utilizar. Show se utiliza para nosotros, los analistas. Ya cuando tú lo quieres publicar, entonces vas a utilizar Dash. Esa es la diferencia, Luis. Un callback va a utilizar, bueno, un callback lo que va a utilizar la función callback, el método callback, que es un, ¿cómo se llaman estas cosas? Es un decorador. Un decorador es una función que va a, siempre utilizo una metáfora de un mecha. Tú eres una personita que levanta la mano derecha y bueno, se levanta tu mano derecha. Un decorador es un mecha. Imagínate que el callback es una función grandota en donde tú te metes y si levantas la mano derecha, el robot gigante va a levantar la mano derecha. Potencia a una función. Si tú tienes una función que solamente regresa texto, cuando utilizas un decorador adecuado, por ejemplo, de Flask, lo que tú vas a hacer es publicar una página web con lo que la función de texto te regresó. Eso es un decorador. Lo que estoy haciendo es aplicar este decorador, defino una entrada, que es un componente, es decir, yo voy a escoger el elemento con ID entrada y voy a obtener una propiedad que puede ser un valor. Y entonces le digo ID entrada, component property value. Y voy a obtener el valor que tengo ahí. Cuando cambie el valor,
se va a ejecutar el callback únicamente cuando cambie el valor. Sí, yo también soy fan de los mechas, por eso me gusta mucho la metáfora. Y lo mismo sucede con output. Output lo que va a hacer es afectar un elemento. Al elemento con el ID que yo le estoy diciendo y voy a afectarle la propiedad que le estoy diciendo. Vamos a ver un callback. Vamos aquí arriba. Nuestra primera figura. Tengo un callback en donde yo estoy buscando al elemento con ID graph, que es la gráfica. Y lo que estoy haciendo es regresarle la figura que construyó esta función. Le cambié la escala de colores. ¿Qué estoy recibiendo? Del dropdown, color scale dropdown, el valor. Y el valor lo estoy utilizando para este argumento. Entonces estoy cambiando la escala de colores. Cada vez que yo modifico con este dropdown el valor, se ejecuta el callback. El valor que se capturó es color scale. Reconstruyo mi figura con este color scale y la regreso a graph. Va de nuevo. Drop down. Cambia mi valor. Si se fijan, cambia el color. Llamo al callback. Mi entrada es esta. El valor lo toma esta función como color scale. Reconstruyo la imagen y la regreso, pero a graph. Un elemento de entrada que es este y un elemento de salida que es la gráfica. Eso es un callback. Entonces yo puedo utilizar funciones que no se modifican. Tengo por aquí hasta abajo una aplicación que se llama Hola Mundo. La van a encontrar aquí en src31 holamundo.py. ¿Qué estoy haciendo? Estoy utilizando el método readCSV de Pandas. Me estoy trayendo los datos directamente de GIST, de GitHub, y voy a generar una tabla. Esta función crea una tabla de HTML. Ni siquiera estoy hablando aquí. Si ustedes se fijan, ni siquiera hablo de Plotly. Estoy utilizando el elemento table, en donde estoy utilizando el encabezado y el cuerpo de la tabla. Voy a construir una tabla a partir de ese data frame. Esta es una función. Tengo el layout. Tengo un título y una función. Lo corro. Y si ustedes se fijan, le estoy diciendo que publique en el puerto 8080. Localhost 8080. Aquí está la tabla. Ni siquiera utilicé Plotly, solamente utilicé los componentes de Dash. Voy a detener la ejecución. Y aquí tengo un callback en donde ya tengo interactividad. Voy a capturar un texto y lo voy a cambiar automáticamente. Entonces tengo Dash, los componentes core, HTML, entrada y salida.
En layout tengo mi encabezado, tengo un div y tengo un input. Se llama my input. Tengo un valor inicial que dice es initial value y es tipo texto. Aquí tengo un retorno de línea. Y aquí tengo my output. DCC es la entrada. Y esta es la salida. Tengo un callback. Cada vez que de my input hay un cambio en el valor, voy a ejecutar esta función. Voy a colocar output, input value. Voy a buscar el elemento llamado myOutput, que está aquí abajo, y le voy a colocar el texto como un hijo, como un children. Voy a correrlo. Ahora lo voy a correr en el puerto 8000. Si lo vuelvo a correr en el puerto 8080, me va a decir que hay un conflicto de puertos. Tendría que reiniciar la notebook para utilizar el puerto 8080. En el puerto 8000, tengo el H4, tengo el input con el valor por defecto que es initial value. No tengo que esperar. Automáticamente, cada vez que yo añado texto en input, cambia el output. No tengo que picar ningún botón. Y la gran ventaja de todo esto es que no me tengo que meter con D3, ni meterme con el DOM, ni utilizar select, ni nada de esto. Puro código de Python. Y si ustedes ya saben programar aplicaciones con Flask, esto resulta muy fácil de utilizar. Esa es la gran ventaja que tiene Dash. No necesitas meterte con todo lo que las complejidades de JavaScript, no necesitas aprender un nuevo lenguaje de programación, simple y sencillamente tienes que familiarizarte con algo que es prácticamente todos los días, como Flask, y trabajar con layout y con callbacks. Es realmente sencillo si ustedes están acostumbrados a programar con Python. No sé si tengan dudas o comentarios respecto a esto. Obviamente, para tratar el tema de Plotly Dash, sí necesitaría alrededor de unas al menos 10 horas. Les tendría que enseñar todas las bases, pero esto es suficiente como para que ustedes puedan empezar. ¿Cuál es el problema que tiene Plotly Dash? Que la documentación no hay mucha, hay muy poca bibliografía, pero la realidad es que es poderosísimo. Les ahorra muchísimo trabajo y en lugar de estarse peleando con D3 y con las bibliotecas de JavaScript, tienen que utilizar una sintaxis de un framework bastante conocido como Flask y de uso súper sencillo. Y lo mejor de todo es que pueden utilizarlo para aplicaciones o de forma interactiva. Ustedes deciden cómo utilizarlo. Y no solo eso, sino que ya inclusive pueden probar sus aplicaciones directamente dentro de la notebook, como lo hicimos aquí. Entonces no necesitas salirte de aquí. Lo único que tienes que hacer ya cuando estés tú seguro de que esto es lo que quieres, esto lo copias, lo pegas en un documento de texto y en lugar de Jupyter Dash, es solo Dash. Y ya tienes tu aplicación creada. Es muy cómodo. Yo puedo prototipar mi sitio directamente aquí y con cambiar únicamente la clase, ya lo puedo publicar. Tan simple como eso. No lo sé, Johnny. No estoy seguro de que sean responsivos. Al final de cuentas, tendrías que trabajar con
con algún elemento de CSS o con alguna biblioteca que te maneje las cosas responsivas. No estoy seguro y la realidad es que no lo creo. Pero sería cosa de averiguar. Tendrías que implementarlo tú. Pero por como veo esta página, por defecto creo que no es responsiva. Ok. ¿Hasta aquí dudas o comentarios? ¿Todo bien? ¿No fue muy rápido? Yo creo que voy a estar dando un curso de Flask y posteriormente de Dash por ahí de mayo, junio. Recuerden que lo que sigue, permítanme un momento, tengo que toser, un momentito, por favor. Lo que sigue es SQL para analítica. Después vamos a hablar analítica con Spark. Eso yo calculo que va a ser a finales de enero, para que la cuesta de enero no nos pegue tanto. Después vamos a hacer también con Spark ingeniería de datos y terminamos con Spark Machine Learning. Después de esos cursos de Spark vendría uno de Flask y uno de Dash. No, la realidad, Johnny, es que traigo reseca la garganta, todo bien. Sin ningún bicho todavía. Entonces, bueno, eso es lo que viene. No quería terminar este curso sin enseñarles esto. Estamos hablando de algo que es totalmente distinto a lo que vimos con Matplotlib o con Seaborn o con Plot9, pero que tiene una utilidad prácticamente inmediata. Ya no nos quedamos nosotros con los datos, sino que los estamos compartiendo. Al final de cuentas, ese es el objetivo, compartir nuestros datos y cómo los interpretamos. Plotly y Dash nos dan la oportunidad de poder hacer público ante el mundo lo que nosotros encontramos. A diferencia de Plot9 y de Matplotlib y de Seaborn, solamente tenemos imágenes estáticas. Plotly Dash nos permite interactividad. ¿Qué opciones hay para publicarlos? Bueno, pues la verdad, Luis, donde tú puedas publicar Flask, puedes publicar Dash. Y la realidad es que inclusive he utilizado, por ejemplo, AWS con Beanstalk, con GCP he utilizado instancias, pueden utilizar contenedores, pueden utilizar App Engine también, o las aplicaciones, creo que es Web Apps en el caso de Azure, o si ustedes tienen un servidorcito, directamente en el servidor. Donde tú puedas publicar Flask, puedes publicar Dash. Y lo que te puedo decir es que prácticamente en todos los datos, de hecho, si revisas los tutoriales de cloud, tanto de AWS como de Google como de Azure, los ejemplos de cómo vas a publicar una aplicación web de Python están basados en Flask. Falta el cumplimiento de Guadalupe Reyes, sí, debe ser la maldición de que seguimos aquí. Ok, entonces, bueno, con esto terminamos. Les agradezco mucho su paciencia y su tiempo. Vale la pena haberse quedado al final. Esto es lo que sigue y es con lo que vamos a estar trabajando el próximo año. Después de ver el tema de Spark, me voy a ir directamente al tema de visualizaciones. Voy a hacer todo un curso en donde voy a hablar, ya no voy a hablar tanto de tecnología y herramientas, sino de buenas prácticas de visualización. Eso es como lo que vimos de APIs. Vimos herramientas de APIs, después les di uno totalmente teórico de APIs y eso va a suceder. Vamos a ver herramientas de visualización y a partir de ahí vamos a ver técnicas para presentar y representar las visualizaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, terminamos. Muchísimas gracias. Pásensela muy bien.
Tengan un excelente final de año. Ojalá que 2023 no esté tan rudo y nos vemos en enero. Muchísimas gracias.